Buenos días muchachos, la clase de hoy pues ya veremos el último nemátodo que nos queda por estudiar, que es Toxocarabitulorum. Este nemátodo ahora sí pues que va a infectar lo que son bovinos principalmente, así como bisontes. Se va a localizar en el intestino delgado de estos animales. Toxocarabitulorum es un nemátodo que es el más grande capaz de parasitar a los bovinos, ya que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo. Es un nemátodo cilíndrico, tiene una coloración blanca, es como si fuera así color perla, ¿no? Como ese tipo de blanco. Tiene distribución mundial Toxocarabitulorum. Sin embargo, pues va a predominar en aquellos ambientes o en aquellas regiones más cálidas, húmedas, tropicales, y por eso pues es muy extraño encontrarlo en la región de América del Norte, que pues es a donde nosotros pertenecemos. Sin embargo, pues aún así hay que verlo, ¿no? Por aquellos casos excepcionales en los cuales se pudiera presentar ese tipo de parasitosis. Toxocarabitulorum también se conoce con el nombre de Neoscarasis bitulorum. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos venido hablando en ciertas ocasiones de los parásitos pertenecientes a la familia de Ascaris. Esos parásitos nemátodos pertenecientes a la familia de Ascaris son básicamente Ascarisum, que ya lo habíamos visto que va a parasitar al cerdo. Es Parascaris equorum y Toxocarabitulorum, ¿sí? Nosotros les digo, aquí teníamos Trichinella spiralis, no pertenece a la familia de los de Ascaris. Lo que sí pertenece es Ascaridia galli. Miren, más fácil, vámonos a esta. Los que pertenecen a la familia de Ascaris van a ser Ascarisum, Ascaridia galli, Parascaris equorum y Toxocarabitulorum. En el caso de Trichinella spiralis, esta no pertenece a la familia de Ascaris, y en el caso de Oxyuris X tiene ciertas características, pero en sí no pertenece a la familia de Ascaris. Entonces, si se fijan, todas estas Ascarisum, Ascaridia galli, Parascaris equorum y Toxocarabitulorum tienen ciertas características en cuanto a morfología. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos aquí en Toxocarabitulorum, por ejemplo, estamos hablando que son nemátodos de color blanco, así aperlado, que es casi lo mismo que habíamos mencionado con los otros parásitos. Luego les digo, es por eso que también recibe el nombre de Neoascaris bitulorum, ¿sí? Luego, ¿qué hay en cuanto a su morfología? En cuanto a su morfología, nosotros tenemos que el nemátodo adulto de Toxocarabitulorum posee 3 labios anchos en su base y estrechados anteriormente. Si ustedes recuerdan, también veíamos esta característica morfológica dentro de las características de Ascarisum. Miren, hay que recordar eso, ¿no? Ya veíamos que Ascarisum pues se caracterizaba porque en el extremo anterior tenía esos 3 labios este parásito. Esos mismos 3 labios va a tener Toxocarabitulorum. Nada más que les digo, aquí van a ser un poco más anchos en la base y se van a hacer más puntiagudos en su extremo anterior. No les incluí una imagen de eso aquí en Toxocarabitulorum porque no encontré una que lo representara de mejor manera, ¿no? Luego, en el caso de la hembra y del macho, pues tenemos unas características morfológicas similares, nada más que pues difieren en que la hembra es un poquito más larga que el macho. En el caso de la hembra puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo, mientras que el macho mide 25. En esta ocasión el macho es un poquito más ancho que la hembra. El macho va a medir 6 milímetros de diámetro y la hembra 5. En el caso del huevo, el huevo también es algo grande, mide entre 75 a 95 micras de longitud por 60-75 micrómetros de ancho y posee una envoltura externa finamente granulada, que es muy similar a los huevos que habíamos estado viendo de los otros nemátodos que les menciono, pertenecen a la familia de Ascaris. Miren, un huevo de Toxocarabitulorum se va a caracterizar por tener esta forma como la vemos aquí.
Fíjense bien en ese huevo y lo vamos a comparar con los demás parásitos nemátodos que hemos estado viendo a lo largo de estas clases. Miren, en el caso de Ascarisum, tenemos que Ascarisum, el huevo tiene esta apariencia. Si se fijan, se parece un poquito más a Ascaridia galli, a ese tipo de huevos, pero es algo similar. En el caso de Trichinella spiralis, pues no tenemos esa morfología, ¿verdad? De huevo. En el caso de Ascaridia galli, tenemos esta forma. Y en el caso de Parascaris equorum, también vamos a tener algo similar. Esto se parece más a Toxocara vitulorum, ¿no? En el caso de Oxyuris X, pues no, tampoco. El huevo más bien se parecería a algo como tipo fasciola por el hecho de que esté operculado. Pero en el caso de Toxocara vitulorum, les digo que el huevo pues es algo más grande y se parece más a lo que es Parascaris equorum o a lo que es Ascarisum. Nada más pues aquí una diferencia importante, ¿verdad? Sería que en el caso de Toxocara vitulorum pues parasita bovinos. En el caso de Ascarisum, pues parasita cerdos. En el caso de Parascaris equorum, parasita caballos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de muestra que nosotros analicemos, si vemos una estructura que más o menos se parece a eso, pues pudiéramos llegar a diferenciar. Por eso, ¿verdad? Que si encontramos ese tipo de huevos en heces de bovinos, pues entonces a lo mejor diríamos, pues probablemente se trate de Toxocara vitulorum. Si lo encontramos en heces de caballos, pues sería Parascaris equorum. Si lo encontramos en heces de cerdo, sería Ascarisum, ¿no? Luego, eso es en cuanto a las características morfológicas. Nosotros aquí tenemos pues dos parásitos adultos. En este caso, este de aquí sería la hembra y ese que tenemos acá sería el macho. Aquí vemos pues esa característica que les digo que se ven como blancos aperlados, esa coloración. Luego vemos que la hembra es mucho más grande que el macho, tanto en diámetro como en longitud en esta imagen, ¿verdad? Obviamente que lo que les menciono así de las características morfológicas es de manera general. No podemos especificar que siempre se cumplan, pero casi siempre se cumple esa regla, casi siempre se cumplen esas características. Luego, pues aquí podemos ver pues cómo se encontrarían muchos parásitos adultos de Toxocara vitulorum. Aquí pues ponen aquí la moneda, pero nada más como para que sea una referencia y ustedes se den una idea de qué tamaño tienen los parásitos adultos de Toxocara vitulorum. Luego aquí vemos imágenes que están representando la forma de huevo, la forma biológica de huevo de Toxocara vitulorum. Esta imagen de aquí que se ve como blanco y negro, pues son huevos de Toxocara vitulorum encontrados en muestras de bisonte. Mientras que las que vemos aquí de color café, pues son como muestras analizadas por método con solución de Lugol. Y pues son huevos de Toxocara vitulorum encontradas en heces de bovinos, ¿sí? Luego aquí pues es importante también mencionar la escala, ¿no? En este caso pues tenemos que esta barrita equivale a 50 micras. Si ustedes lo superponen sobre uno de los huevos de Toxocara vitulorum, pues pudiéramos llegar a decir que en cuanto a longitud, a lo mejor tienen algunos 70 micras de largo y de ancho a lo mejor si tienen unos 55, que sería pues más o menos esas medidas que tiene este huevo si tomamos como referencia esta escala que se muestra aquí. En el caso de Toxocara vitulorum que se encuentra en el bovino, no, a lo mejor, bueno, decimos, si nosotros sobreponemos esta barrita aquí en lo ancho del huevo, pues como cuántas micras me darían, ¿no? A lo mejor diríamos, eso cabe algunas, 1, 2, como 3 veces y media. Serían 22 por 3, 66 y 11, 77 micras de ancho. Y a lo largo a lo mejor va a caber 2 veces y media, que serían 55 micrómetros de ancho, que pues son más o menos las medidas que nos dan aquí, ¿no? Que los huevos miden entre 75 y 95 micras de largo por 60-75 micras de ancho. Vemos que tiene una envoltura externa finamente granulada, que es esto que tenemos aquí, como que son algunas ondulaciones, ¿no? Vemos que tiene una capa gruesa alrededor de ella, pues es para conferirle protección al parásito. Luego, ¿qué hay en cuanto al ciclo de vida? En el caso de Toxocara vitulorum, es muy importante los métodos que tiene para la transmisión.
ya que podemos hablar de una transmisión transplacentaria, es decir, de madre a hijo, o bien podemos hablar de una transmisión mediante el calostro, que también se da pues de madre a hijo, ¿verdad? En este caso sería al becerro. El becerro puede contagiarse de Toxocara vitulorum, ya sea por vía transplacentaria desde que es feto, o bien a la hora del parto cuando empieza a alimentarse a partir de la glándula mamaria de la hembra, ¿verdad? Que va a ser mediante el calostro. Entonces, primero vamos a ver qué hay con respecto a la transmisión transplacentaria. Es importante aquí mencionar que los bovinos se van a infectar. Una vez que los bovinos se infecten, digamos que Toxocara vitulorum se va a encontrar ahí latente en el bovino. Pero como que se va a reactivar si el bovino que esté infectado es una hembra, perdón, aquí me comí la N, es una hembra, y cuando esa hembra esté gestante, es cuando se va como que a reactivar ese Toxocara vitulorum, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comienza el ciclo? Como ya mencionábamos, Toxocara vitulorum tiene una forma biológica en forma de huevo. Esos huevos pueden salir junto con la materia fecal al medio ambiente, ¿verdad? Externo. Esos huevos van a contener la fase larvaria de Toxocara vitulorum. Esa fase larvaria se puede desarrollar hasta el estadio L2 de la fase larvaria, siempre y cuando el huevo se encuentre en condiciones óptimas de temperatura y humedad en el medio ambiente externo, es decir, ya cuando sale del bovino. Una vez que ese huevo sale del bovino junto con la materia fecal y que se encuentra bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad, la larva se va a desarrollar hasta el estadio L2. Luego, un nuevo bovino puede llegar a ingerir ese huevo por vía oral, ya sea que ese huevo haya contaminado un pasto, agua o algún alimento, ¿no?, que vaya a consumir el bovino. Entonces el bovino que no esté infectado, supongan otra vaca, viene y se alimenta de esos huevos. Entonces ese huevo con la fase larvaria L2 va a llegar hasta intestino delgado de la nueva vaca que lo consumió. Y ahí en el intestino delgado el huevo va a eclosionar y va a salir esa larva, la larva L2. En este caso, estas larvas sí son migratorias, sí migran, se andan por el interior del organismo de la vaca. Entonces, va a eclosionar el huevo, va a salir la larva va a migrar y por vía sanguínea va a pasar hasta hígado, va a pasar a pulmones y a riñón. La larva pues va a seguir su desarrollo solamente si el bovino es hembra y si está gestante. Si no, pues puede permanecer ahí como en estado latente, como les comentaba. La larva se puede alojar ahí en el hígado, en el pulmón o en el riñón por muchos años, por mucho tiempo se puede quedar ahí, hasta que la hembra esté gestante. Entonces se puede reactivar otra vez esa parasitosis o se puede reactivar esa larva, ¿no? Entonces, si la hembra llega a estar gestante, la larva se va a reactivar y va a seguir su desarrollo. De esa manera, las larvas que se encuentran aquí, ¿no?, en el hígado, en el pulmón y en el riñón, van a migrar hacia la placenta vía líquido amniótico y son capaces de infectar al feto. En el feto van a invadir hígado y pulmones y ahí pueden permanecer hasta que nazca el becerro, ¿verdad? Hasta el nacimiento. Después del parto en el becerro, las larvas pueden llegar a continuar su migración y pueden llegar a continuar pues su desarrollo. Esas larvas que se encontraban contenidas en el hígado y en los pulmones van a viajar hacia intestino delgado. En el intestino delgado van a alcanzar la madurez sexual, van a alcanzar su estadio de adultas. Eso puede durar entre 10 o 42 días después del nacimiento. Una vez que alcanzan su estadio de adultos o su fase adulta, su madurez sexual, entonces los nematodos adultos van a llevar a cabo la copulación en el interior del intestino delgado del becerro y de esa manera se pueden formar huevos, en el nematodo hembra de Toxocara vitulorum. Y esa hembra puede llegar a estar produciendo de 3 a 8 millones de huevos por día.
Y de esa manera pues como que se va completando el ciclo de vida de Toxocara vitulorum. Entonces, Toxocara vitulorum puede ser transmitido de una hembra de bovino gestante hacia el feto por vía transplacentaria. Ahí en vía transplacentaria, en el becerro se va a localizar en el hígado y en los pulmones. Ahí se va como que a detener su fase de crecimiento y luego va a salir, bueno, ya cuando el becerro nace, cuando la vaca pare, entonces la larva sigue su desarrollo. Va a migrar también hacia intestino delgado dentro del becerro. Y una vez que llega a intestino delgado dentro del becerro, va a alcanzar su estadio adulto. Una vez que alcance el estadio adulto, puede llegar a copular macho y hembra y se van a producir los huevos, los cuales la hembra va a estar produciendo de 3 a 8 millones por día. Luego, en el caso de que la transmisión no sea transplacentaria, puede haber otro método de transmisión que es mediante el calostro. Aquí, ¿cómo es que sucede ese ciclo de vida? De igual manera que en el anterior, pues comenzamos con que los huevos que contienen a las fases larvarias de Toxocara vitulorum en el estadio L2 van a salir junto con la materia fecal hacia el medio ambiente. Bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad, se pueden desarrollar esa larva, ¿verdad?, hasta el estadio L2. Luego, ese huevo que cae en el suelo, que cae en el alimento o en el agua, pues las vacas son capaces de llegar a ingerirlo por vía oral. Después, cuando llegue a intestino delgado, el huevo va a eclosionar y la larva va a salir. La larva va a migrar desde intestino delgado, migra hacia hígado, pulmones y riñones, y pues ahí se va a quedar como en estado latente. Luego, si el nuevo bovino al cual infectó Toxocara vitulorum es hembra, al momento en que ésta esté gestante, la larva va a seguir su desarrollo. Y entonces, al final de la gestación, esa larva va a migrar hacia la ubre, hacia la glándula mamaria, y va a ser capaz de excretar Toxocara vitulorum, o bueno, si este nematodo se va a excretar por medio del calostro y de la leche durante 7 a 8 días después del parto. De esta manera, el becerro se va a infectar por ingestión vía lactogénica con larvas en estadio L3. Recordemos que hasta aquí, cuando estaban en hígado, pulmón y riñón, las larvas estaban en L2. Luego, cuando la hembra resultó gestante, esas larvas volvieron como a desarrollarse. Salieron de su estado de latencia, se desarrollan hacia estadio L3, el cual va a migrar hacia glándula mamaria, y ahí es donde van a ser ingeridas por el becerro en estadio L3. Una vez que son ingeridas en el becerro pues obviamente van a llegar hasta intestino delgado, en donde van a alcanzar la madurez o el estadio, la fase de adultos. Eso va a durar entre 3 o 4 semanas después del nacimiento. Una vez que esos parásitos adultos ya alcanzan la madurez, pueden llevar a cabo la copulación y la hembra va a generar entre 3 a 8 millones de huevos por día, y de esta manera se cierra ese ciclo de vida. Es importante aquí mencionar que las larvas en los tejidos de la vaca puede sobrevivir varios años y tiene el potencial para infectar a los becerros durante de 1 a 3 partos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor ya la hembra infectó a un becerro, esa hembra pues sigue estando parasitada. Entonces, después de que ella deja de lactar y todo eso, pueden otra vez los nematodos que estén infectándola entrar en estado de latencia. Y cuando vuelva a estar gestante, van a volver a reactivarse y puede volver a infectar otro becerro. Eso puede suceder hasta 3 veces, ¿sí? Por eso decimos que puede infectar a los becerros durante 1 a 3 partos. Luego, ¿qué patogénesis es la que se va a desarrollar cuando hay infección por parte de Toxocara vitulorum en el caso de los bovinos? Por lo general, la infección con nematodos adultos ocurre en becerros de menos de 6 meses de edad. También es importante mencionar que una parasitosis generada por Toxocara vitulorum
va a desarrollar cuadros leves o moderados de infección, ¿no? Y esos cuadros leves o moderados pues pueden ser tolerados bien por los becerros. Por lo general pues no se van a mostrar signos de enfermedad, pero pueden llegar a aparecer pues diarreas, pérdida de peso. Y si la infección es muy severa, o sea hay una gran cantidad de parásitos localizados dentro del becerro, pues también puede llegar a derivarse en la muerte, ¿verdad? Pero son raras las ocasiones. ¿A qué se debería esto? Esto es básicamente porque puede haber obstrucciones intestinales. Eso hace que se paralice el intestino, evita que haya absorción de nutrientes y pues por lo tanto puede llegarse a provocar una muerte cuando hay infecciones severas de Toxocara vitulorum. Normalmente cuando un becerro está infectado, ese becerro a los 5 meses de edad pues es capaz de expulsar todos los nemátodos que se encuentran en su interior. Les mencionaba que en el caso de infecciones graves pues se puede observar enteritis, que es una inflamación del intestino delgado. Obviamente si dentro del intestino delgado pues está un organismo que no es propio, ¿verdad?, de la vaca o del becerro, pues eso va a generar una inflamación, va a generar una irritación. Como va a estar afectando lo que es la mucosa del intestino delgado, entonces se va a ver afectado la absorción de nutrientes y por lo tanto puede haber una pérdida en la condición corporal. Y les digo, si son muchos los parásitos adultos que se encuentran dentro del intestino delgado, pueden llegar a ocurrir una obstrucción intestinal, lo cual es grave para todos los organismos vivos. Y pueden ocurrir muertes, les digo, aunque esto pues se ha reportado más en bisontes, en búfalos, que en bovinos. Las pérdidas pueden evitarse tratando a los becerros vulnerables a los 10 o 16 días de edad con un antihelmíntico de alta eficiencia contra las etapas adultas e inmaduras del parásito. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos realizar para Toxocara vitulorum? Pues bien, como ya habíamos comentado, ¿verdad?, en la mayoría de los nemátodos, para nosotros poder diagnosticarlos o detectar la presencia de huevos de nemátodos, utilizamos un examen coprológico y en ese examen coprológico vamos a realizar técnicas o métodos de concentración, principalmente de flotación, y de esta manera aumentamos la probabilidad de encontrar huevos de nemátodos. En este caso de Toxocara vitulorum, pues también ese sería nuestro método de diagnóstico, sería la técnica de flotación, el método ideal, ¿no? Un examen coprológico y realizar esa técnica de flotación para poder detectar huevos en muestras de heces de pues animales sospechosos, ¿no?, de esta parasitosis. Luego también podemos hacer el diagnóstico mediante la necropsia, pues al observar que el intestino delgado esté repleto de parásitos adultos, o bien mediante la anamnesis, que ya habíamos hablado que la anamnesis es el registro de los signos y los síntomas de una enfermedad, cuando o sea uno va y ve qué síntomas, qué signos presenta el animal, qué refiere el productor, ¿no?, el dueño del animal, qué es lo que se ha visto. Se caracteriza esta parasitosis porque el aliento, la orina y la carne tienen un olor característico, que es un olor a acetona. Entonces también esto nos puede ayudar para el diagnóstico. Pero les digo, nuestra técnica de diagnóstico, pues digamos predilecta, es un examen coprológico y realizar una técnica de flotación, la cual nos va a permitir observar esos huevos de Toxocara vitulorum. Luego, si se aplica un tratamiento contra el mintos en el animal y vemos que en las heces expulsan los parásitos adultos, pues también eso nos va a servir, ¿verdad?, para diagnosticar la parasitosis. Pero para que un parásito adulto salga por medio de las heces, tiene que haber estado ya muerto. Es muy difícil que se desprenda un parásito adulto vivo del intestino delgado y sea arrastrado y llegue hasta las heces, ¿sí? Entonces, si no ha habido ningún tratamiento contra parásitos, pues entonces es muy difícil encontrar ese parásito adulto en las heces de los animales. Lo que vamos a estar encontrando serán los huevos de esos parásitos dentro de las heces, ¿no?
Luego, ¿qué tratamiento es el que se les recomienda dar a los animales que se sabe que están parasitados por Toxocara vitulorum? Principalmente la piperacina, y después pues también podemos estar utilizando levamisol o albendazol. Y bueno, con esto pues llegamos hasta el final del tema de nemátodos. Con esto pues ya tendremos nuestros temas vistos para tener examen de nemátodos. Ese examen lo vamos a tener hasta el siguiente viernes, no. Este viernes les digo, vamos a tener una videollamada, les voy a encargar una tarea que engloba tantos estos tremátodos y nemátodos, es decir, engloba todo el tema del mintos. Les voy a explicar la tarea en qué va a consistir y esa tarea se las voy a encargar el viernes y me la tienen que entregar para el siguiente viernes, que es cuando sería su examen de nemátodos. Y de esa manera pues concluiríamos la evaluación del segundo parcial. Ya para la semana que entra vamos a comenzar a ver el tema de artrópodos, que ahí pues tenemos que ver garrapata, mosca, varroa, y luego ya finalmente lo que nos reste del semestre veríamos virología. Vamos a ver generalidades de virología y algunos de los virus más comunes que afectan a los bovinos. Pues por mi parte esto sería todo, muchachos, con el tema de nemátodos. Gracias por su atención. Si hay alguna duda o algún comentario que tengamos que hacer, el viernes lo podemos ver en la videollamada. Entonces, por favor, también les encargo que revisen los temas anteriores. Si es que les ha quedado alguna duda con respecto al tema de nemátodos, me la hagan saber el viernes que tengamos la videollamada, para que de esa manera pues finalicemos este tema, esta rama de parasitología que son los nemátodos. Espero que tengan una buena tarde y nos vemos.